Bienvenidos a Lides Podcast, un acercamiento a Colombia desde la mirada de expertos. Buscamos entender las principales problemáticas del país y plantear soluciones a los problemas de Colombia. El mundo atraviesa una crisis climática sin precedentes. La preocupación por los efectos del cambio climático es tan alta que el secretario general de las Naciones Unidas invitó a los estados a declarar un estado de emergencia climática en sus países. En Colombia, una de las prácticas que más contribuye a disminuir su potencial para la mitigación del cambio climático es la deforestación. Las consecuencias de una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera son cada vez más notorias. Lo ocurrido en Providencia hace algunas semanas es tan solo un ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir si no avanzamos en el cumplimiento de las agendas de mitigación y de adaptación al cambio climático. En esta oportunidad nos encontramos con Felipe Orjuela, economista de la Universidad de los Andes y magíster en políticas públicas, y Martín Camilo Pérez, analista de política ambiental. Ellos nos hablarán hoy sobre los problemas de la deforestación en Colombia y de la urgencia de tomar medidas para la restauración de ecosistemas forestales. Para profundizar en esta discusión, los invitamos a consultar la nota de política que publicaron Felipe Orjuela y Ángela María Aristizábal sobre este tema y que compartimos en nuestras redes sociales. Martín y Felipe, mucho gusto y por favor cuéntenos un poco más de ustedes. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bueno, complementando ahí el brief que haces de mi hoja de vida, yo les comento que soy ingeniero forestal. Trabajé durante 8 años en el sector público, en el Ministerio de Ambiente. Tuve la fortuna de llegar a coordinar los temas de adaptación al cambio climático en la Dirección del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, y posterior a ello me dediqué a hacer consultoría internacional en temas de cambio climático. Actualmente asesoro organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales en esa relación entre bosques y cambio climático. Bueno, Santiago, muchas gracias por la presentación y por la introducción y mucho gusto, Martín. Bueno, como mencionó Santiago, yo soy Felipe Orjuela, soy economista, también soy magíster en políticas públicas y digamos que mi experiencia profesional ha estado sobre todo enfocada en el campo de la consultoría, desde asesorando a empresas privadas en el desarrollo de modelos de negocio más sostenibles, haciendo estrategias de sostenibilidad, y desde hace algún tiempo he estado enfocado en proyectos enfocados en la mitigación del cambio climático, sobre todo en el sector del uso del suelo y todo lo que tiene que ver con agricultura y bosques. Les propongo que hablemos un poco de Colombia. La deforestación ha cambiado sustancialmente nuestra calidad de vida y la de las especies, pero también el territorio que habitamos. Cuéntenos un poco más sobre esto. ¿Cómo ha cambiado el territorio colombiano a causa de la deforestación y cómo ha repercutido esto en el cambio climático tan acelerado que vivimos hoy en día? Claro que sí. Eh, si uno mira los inventarios de gases de efecto invernadero, la principal causa de emisiones en Colombia es el cambio de la cobertura forestal, lo que nosotros denominamos deforestación. Esto genera cerca de la mitad de las emisiones y plantea unas problemáticas en el detrimento de la capacidad de estos ecosistemas de prestar servicios ecosistémicos. Hace un par de semanas el Instituto Humboldt publicó un estudio sobre cómo van a ser vulnerable esa capacidad de prestación de servicios ecosistémicos en escenarios a 10 años, y vemos que en las áreas donde hay más bosque, pues vamos a tener territorios que van a tener mejor capacidad de controlar las avalanchas, las remociones en masa, van a tener una capacidad de guardar mayor carbono y por ende generar una mejor capacidad de mitigación de estos territorios. Y en general, cada vez que se pierde una hectárea, se está perdiendo esa capacidad de tener una posibilidad de mejor calidad de vida de las poblaciones que conviven con estos ecosistemas forestales, a la vez que se está emitiendo el carbono que estaba contenido en estos bosques. Entonces, conservar los bosques termina siendo una estrategia gana-gana en la medida que le apunta a esos dos componentes del cambio climático. Pues tanto permite mejorar la oferta de servicios ecosistémicos, permite que los territorios estén más adaptados al clima, y a la vez mitiga la principal fuente de emisiones, pues porque
al conservar los bosques, pues en consecuencia estamos reduciendo pues de la deforestación. Bueno, para sumar a lo que menciona Martín, sí, yo creo que ese punto que él enfatiza en el que la mayor cantidad de emisiones en Colombia viene pues de lo que llamamos deforestación es fundamental y pues digamos que ese es el principal impacto a nivel de cambio climático. Em, pero como menciona Martín, también a nivel local para las comunidades hay una serie de impactos que se derivan de la pérdida de la cobertura boscosa en los territorios. Eso tiene impactos sobre la biodiversidad, tiene impactos sobre, como él menciona, servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si la deforestación sigue aumentando en zonas cercanas a fuentes de agua o en las cuencas de ríos, estos ecosistemas también se van a deteriorar y en el largo plazo el impacto sobre las comunidades va a ser mucho mayor que el que perciben hoy en día. Entonces, yo creo que esos dos niveles en los que impacta la deforestación son fundamentales. Primero, a nivel de la cantidad de emisiones que resultan de la quema y la tala de los bosques y también la pérdida de esa capacidad de almacenar carbono que tienen los bosques, pero además están estos impactos en el territorio que también van a ser muy importantes en el mediano y largo plazo para las comunidades que habitan cerca a los bosques. Mencionaban ustedes el nivel local, el cual se está viendo bastante afectado. Entonces, para ser más precisos, ¿qué zonas en Colombia son las que presentan mayores niveles de deforestación? ¿Cuál es la situación actual de las áreas que se encuentran protegidas en nuestro país? Bueno, en Colombia hay dos fuentes de información básica para analizar dónde se está deforestando y uno es la que se mira en el corto plazo, que son unas alertas tempranas que publica el IDEAM en periodos de cada 3 meses. Y pues la última, la más reciente alerta temprana dice que se están deforestando en unas áreas en el norte del Chocó y en norte de Santanderes, en el municipio de Tibú. Si uno mira la alerta anterior, uno puede detectar que la deforestación es muy dinámica y se mueve muy rápido, aparece dependiendo del momento del año, aparece en otras regiones. La alerta del semestre anterior nos dice que se está deforestando lo que se llama el arco de la deforestación amazónica, que es entre Guaviare y Caquetá. Entonces la deforestación es un proceso dinámico. Si uno mira un periodo largo de análisis, uno puede decir que los departamentos con mayores tasas de deforestación están en la Amazonía, en el Nariño, Putumayo, Chocó, pero digamos que estas cifras gruesas de deforestación no nos tienen que decir todo, porque por ejemplo, a pesar de que sean pocas hectáreas en el Caribe colombiano o en algunas áreas de las cordilleras de nuestra área andina, los bosques, los remanentes que quedan ahí son de bosques como el bosque seco, que quedan remanentes muy pequeños de este ecosistema original. Entonces la deforestación en todo el país viene siendo preocupante. Si uno mira los datos brutos está en estas áreas, pero pues también es preocupante la deforestación de los remanentes de ecosistemas de los cuales quedan muy poca cobertura, como es el caso del bosque seco. De acuerdo, yo coincido con Martín en que si uno, digamos, los focos de deforestación van cambiando a lo largo del tiempo. Recientemente ha habido, pues, digamos que ese arco de la deforestación en el norte del bioma amazónico ha recibido mucha atención, pero bueno, creo que Martín ya hizo un muy buen trabajo en explicar esta tendencia. Yo entonces me voy a enfocar un poco en la parte de los parques naturales y ahí digamos que la situación también es preocupante porque vemos que hay algunos parques naturales en Colombia donde las tasas de deforestación son bastante altas. Entonces, pues si uno ve, por ejemplo, el Parque de la Serranía de la Macarena, ha llegado a puntos en que la tasa de deforestación es del 47%. Lo mismo pasa con el Parque Tinigua, que ha tenido unas tasas de deforestación altas, o el Parque de la Serranía del Chiribiquete también se ha visto deforestación dentro de los parques, lo cual es muy preocupante porque, bueno, primero eso muestra la poca capacidad que hay de proteger áreas pues, que ya se han declarado precisamente como áreas protegidas, valga la redundancia. Entonces, ahí se ve una gran problemática y es la falta de capacidad para hacer cumplir la ley o para
hacer cumplir los lineamientos que vienen desde parques nacionales. Y esto también es preocupante porque muchas veces estos parques están en zonas estratégicas porque, por ejemplo, son zonas muy relevantes en temas de biodiversidad o son zonas de transición entre distintos biomas, por ejemplo, entre la región andina, la Orinoquía y la Amazonia, donde eso hace que las condiciones que hay en esos parques sean muy especiales y por eso es que se han priorizado para ser protegidos. Entonces, ver estas tasas de deforestación en zonas protegidas es muy preocupante. Sin lugar a dudas, desde hace años la deforestación entonces ha demostrado ser un fenómeno recurrente y, como dicen ustedes, lastimosamente se ha intensificado. ¿A qué causas se les podría atribuir este fenómeno que ha demostrado ser sistemático en nuestro país? Uno puede decir que las causas de la deforestación están encadenadas y son varias. Lo que detectan los satélites es el cambio de cobertura de bosques a pastos. Entonces, normalmente la gente tiende a pensar que es la ganadería el principal motor de la deforestación, pero pues cuando uno se baja a territorio, ve que no necesariamente esa ganadería obedece a un sistema productivo que está suministrando leche o carne para determinada población, sino es más un elemento para la ocupación del territorio, en un proceso que se ha denominado el acaparamiento ilegal de tierras, dentro y fuera de áreas protegidas. Muy preocupante en áreas protegidas, como los casos que mencionaba Felipe, en Macarena uno puede encontrar potreros de más de 2.000 hectáreas establecidos en pastos, donde por hectárea ponen una o dos cabezas de ganado, pues para hacer una ocupación de ese territorio. También muy preocupante en las reservas forestales de ley segunda, donde pues son áreas que se diseñaron para proteger los bosques como un elemento económico estratégico del país, pero pues que se van perdiendo en el paso de estos bosques a esa ocupación del territorio. Como les digo, está encadenado, entonces entra a jugar el acaparamiento de tierras, pero como hay una ocupación del territorio, bueno, el satélite detecta los pastos, pero también hay algunos pedazos de esa ocupación de ese territorio, no todo, la mayor parte están pastos, pero hay unos pequeños pedazos donde se establecen cultivos ilícitos. Y hay un proceso transversal que es el acceso y la construcción de vías, y las vías se construyen por varios motivos, pero detrás de la vía va este proceso ilegal de acaparamiento, como también abarcando en un buffer, en un área alrededor de ese acceso que se crea, barriendo selva, tumbando la selva. ¿Por qué se construyen las vías y los accesos? Se construyen a veces por comunicar dos centros urbanos que no están comunicados y pues estas poblaciones por algún tipo de necesidad de comercio, pues necesita comunicarse, eso es entendible, pero hay muchos procesos de extractivos que también generan pues, tanto legales como ilegales. Entonces las minas ilegales abren trochas y después esas trochas se convierten en caminos más concurridos y después eso se convierte en una vía y termina legalizándose con el tiempo y detrás de ese acceso, como les cuento, viene la deforestación. Entonces, como les cuento, se van encadenando estos procesos. Uno podría decir que las causas son entonces ganadería y actividades ilegales, como asociadas a procesos extractivos, que en toda su interacción generan la pérdida de bosque. No podría decirse que hay una atribución única a una sola causa. Sí, yo creo que la explicación de Martín es muy completa, porque como él resalta, son múltiples causas que interactúan entre sí y pues dan, digamos, aumentan mucho la complejidad para entender, bueno, el fenómeno de la deforestación, de dónde viene. Entonces yo creo que ese es un punto clave a tener en cuenta en el momento de pensar en potenciales soluciones, porque deben ser, digamos que el problema se debe atacar desde distintos ángulos de forma que no haya esos vacíos en la política que permitan que la deforestación siga aumentando. Pero como para concluir este punto, simplemente quisiera decir, sí, que muchas veces son la minería ilegal, la construcción de vías y también ese tráfico y especulación de tierras que genera que estas dinámicas se den de forma masiva, ¿no? Porque lo que uno ve es muchas veces no es una deforestación de pequeños parches que se dan en algunos lugares, pero en muchos otros casos es una deforestación, digamos que a gran escala, lo cual indica que esto es un fenómeno en el que hay actores con capital para financiar
digamos, esas actividades a gran escala y que también seguramente tienen en mente pues, recibir digamos que un retorno sobre esos gastos en el futuro. Entonces es un tema bastante complejo y que tiene muchos componentes que hacen que la deforestación aumente sustancialmente. Hablando ya de las causas, pasemos a los efectos. En el documento escrito de Felipe y de Ángela mencionan que existen efectos conexos a la deforestación. ¿Cuáles son estos efectos además de las consecuencias climáticas? Sí, digamos que la deforestación es un fenómeno que genera impactos en distintos, digamos, en distintos frentes. Entonces, como mencionábamos hace un rato, está ese principal impacto bueno, de emisiones de gases de efecto invernadero y de reducir la capacidad de secuestro de carbono en los bosques. Pero además tiene otro tipo de impactos como lo son, por ejemplo, la biodiversidad. En la medida que se tala el bosque, eh, se reducen las áreas pues, que habitan distintas especies, también se fragmenta el bosque en muchos casos con por ejemplo, la construcción de vías y esto hace que digamos que el impacto en la biodiversidad sea cada vez mayor. Entonces, últimamente hemos visto, digamos, en los últimos años reportes que muestran cómo se ha perdido, digamos, la biodiversidad en el mundo pues la deforestación es una causa de ese fenómeno bastante evidente. También están otros temas como mencionábamos hace un rato, como, bueno, si se deforestan zonas cerca, por ejemplo, a fuentes de agua o en ciertos puntos estratégicos, pues se pierde esa capacidad del bosque de proveer servicios ecosistémicos que son beneficiosos para las comunidades. Y otro tema que es relevante es que muchas veces, por ejemplo, se talan los bosques con el fin bueno, dijimos, hay minería, hay distintos objetivos que tienen los agentes que deforestan, pero cuando es en agricultura muchas veces se empieza a hacer una ganadería que no es eficiente o se empiezan a establecer cultivos, digamos, que no son los más aptos para darse en las zonas que se han deforestado. Y esto lleva básicamente a una pérdida digamos, se vuelven cultivos ineficientes que en el largo plazo van a ser abandonados posiblemente o no van a dar los rendimientos que esperan los actores y esto muchas veces va a motivar que se genere deforestación en alguna otra parte. Entonces, muchas veces estos efectos también se convierten en una causa misma o incentivan que se dé deforestación en distintas partes en una misma región. Sí, totalmente de acuerdo con Felipe. Yo solo podría agregar un par de contextos, no es lo que se concibe normalmente como un tema ambiental, sino un tema conexo, dos temas conexos que puede ser que se pierde cuando se pierde el bosque, aparte de que se pierda algo que guarda vida en múltiples formas y que presta servicios ecosistémicos. También se pierde los aspectos culturales, se degradan los aspectos culturales de las comunidades que interactúan con estos bosques. Entonces, los bosques están en las grandes masas boscosas de Colombia, interactúan en territorios indígenas y en consejos comunitarios de comunidades negras y con poblaciones campesinas que se ubican principalmente en los bordes de la frontera agropecuaria. Estos tres grupos tienen aspectos espirituales relacionados con los bosques y construyen su cultura a través de los bosques en diferentes niveles. Entonces, rápidamente, los indígenas construyen su cosmogonía, sus mitos de orígenes se relacionan con los árboles, con la biodiversidad. El yagé tiene una profunda relación con la biodiversidad y en la medida que se pierde, pues el bosque, pues se pierde esta interacción y por ende se degrada la cultura. Las comunidades afro tienen una costumbre muy diciente y es que cuando nace un niño con el cordón umbilical, siembran un árbol. Entonces esto habla de la profunda relación de los pueblos afro con el bosque, con la selva. Ah, y pues si no hay árbol, si se pierde las áreas forestales, pues se pierde esta comunicación y la siguiente generación tal vez no tiene este vínculo, tal vez no cuidará, se pierde la cultura forestal. También los campesinos, el pueblo campesino relaciona el bosque como el que les regula el agua, como el que el que da sombra, el que alivia y regula los efectos de la variabilidad climática.
Entonces, un primer nivel cultural también se pierde cuando se pierden los bosques. Y hay otro componente que es el componente económico. Los bosques normalmente se asocian como algo que hay que proteger porque es importante solo en términos ambientales. Pero pues si uno estudia los principios de silvicultura, hay una economía a través del bosque. Y el bosque es un oferente de materias primas, principalmente madera, pero también productos forestales no maderables, y principalmente madera porque es el mercado más tradicional y más voluminoso en consumo interno para muebles y construcción, pero también a nivel de exportación. Entonces, solo para dejar un comentario rápido, desde 1959 Colombia declara reservas forestales en Colombia y los declara como activos económicos de la nación. Y dice que se deben proteger eh, cerca de 45 millones de hectáreas porque son activos económicos de la nación. Después se subzonifican y hay procesos donde existen sustracciones y Colombia no ha sido exitoso en anclar el desarrollo económico a través de los bosques. O sea, como yo puedo usar, pero usar manteniendo la cobertura. Entonces creo que eso es un punto complementario de lo que se pierde cuando se deforesta y pues que también abre agendas estratégicas en torno a cómo se pueden cuidar los bosques al futuro. Para mí una parte de la respuesta a la conservación está en explotar ese potencial económico y en mantener los vínculos culturales que existen entre las comunidades y los bosques con los cuales conviven. Aprovechando que toma el tema de las agendas, sería interesante hablar del Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes, del que Felipe y Ángela mencionan en el documento. Este fondo, que administra el Banco Mundial, recibe el apoyo de los gobiernos y tiene como propósito apoyar los esfuerzos que hacen los países para reducir la deforestación y prevenir la degradación de sus ecosistemas. La semana pasada se presentó en el Climate Ambition Summit la apuesta de Colombia frente al cambio climático. ¿Cuál es el aporte de los bosques, particularmente en esa tarea? ¿Ha sido suficiente lo que ha realizado el país hasta el momento? ¿Y qué podría hacer Colombia en esfuerzos tanto locales como multilaterales? Bueno, yo puedo empezar con la respuesta a esta pregunta y yo creo que Colombia eh, ha hecho, digamos, ha tenido un muy buen posicionamiento a nivel internacional con múltiples proyectos a nivel multilateral, como es el Biocarbon Fund, eh, y se ha sumado a muchas de estas iniciativas internacionales enfocadas en mitigar el cambio climático, en frenar la deforestación, y ha desarrollado, digamos que estrategias y políticas que se alinean con esas agendas internacionales, lo cual yo creo que es definitivamente un acierto. Yo creo que el gran reto está en implementar en implementar acciones y cumplir esos objetivos. Eh, entonces, digamos que alinearse con los objetivos internacionales, definir objetivos ambiciosos, es una parte fundamental del proceso y abre las puertas para que, digamos, que iniciativas como el Biocarbon Fund decidan priorizar a Colombia como uno de los países receptores de recursos y enfocarse en una región como la Orinoquía para digamos, hacer un marco de política que desde distintos ángulos permita abordar los problemas ambientales que existen en esa región. Pero digamos que el gran reto que enfrenta Colombia, creo yo, es el de implementar y empezar a hacer cumplir los objetivos, que ha sido digamos que creo que hemos sido muy buenos para definirlos, escribirlos en papel, pero a la hora de llevarlos a los territorios e implementar acciones, el avance no ha sido tan drástico. Totalmente de acuerdo, como lo plantea Felipe, yo podría complementar con que estoy de acuerdo en que las iniciativas son dinámicas hoy en día en Colombia y son grandes en comparación de lo que existía hace 10 años. El Biocarbon Fund es una iniciativa que se ubica en la Orinoquía colombiana, en la región, incluye el piedemonte amazónico, en esa región de la selva de Matavén. Y es una aproximación en la cual se pretende que a través de pago por resultados, que es un término pues, bien interesante en los proyectos de cooperación,
se llegue a financiar transiciones productivas en la Orinoquía, o sea, cómo genera una agricultura inteligente, pero también una interacción que permita la convivencia y la permanencia y la restauración de los bosques. Programas similares de pago por resultados existen a nivel nacional. Colombia hizo una propuesta hace unos meses, remitió la propuesta a la ventana de pago por resultados del Fondo Verde del Clima. Esta es una propuesta a nivel nacional. Ha ejecutado recursos por más de 100 millones de dólares en la Amazonía colombiana a través del programa Red Early Movers. Tiene cooperaciones directas con el Reino de Noruega, por decir valores superiores a 350 millones de dólares. Aunque los valores monetarios no dicen tanto como los procesos de fortalecimiento institucional que han generado estas financiaciones y el camino que falta por recorrer. Digamos que ahí tenemos agenda por lo menos para los próximos 10 años. Y es el momento de conservar los bosques. Si los bosques no se conservan ahorita, ahora que tenemos toda la atención del mundo sobre ellos, por su relación principalmente con la capacidad de guardar carbono, por su capacidad de mitigar cambio climático, y que tenemos no solo los recursos, sino la atención de los más altos niveles del gobierno y también de la sociedad civil, que abre espacios como donde existe la experticia técnica también. Si no logramos conjugar todo eso como dice Felipe, en hacer que no solo sea los presupuestos, la inversión en general, sino que pasen las cosas en territorio, que estos se vuelvan procesos de transformación de usos sostenibles del suelo, no habremos sido exitosos y habríamos perdido una gran oportunidad. Entonces estamos en el momento adecuado a través de estos programas que se documentan en los análisis que está haciendo LIDES y pues bueno, creo que nuestra misión es aprovechar esa ventana que se abre. Definitivamente este es uno de los mayores obstáculos, que las medidas, los planes y las agendas se quedan en papel. Uno de los grandes limitantes ha sido la presencia del Estado en varias zonas del país y el cubrimiento que se le puede dar a las zonas protegidas. En el documento de Felipe y Ángela, y también como menciona Martín, es explícita la ausencia del Estado en varias zonas. Entonces, para ustedes, ¿cómo debería ser la presencia? ¿Bastan las medidas de seguridad o necesitamos medidas alternativas? Bueno, yo creo que como menciona Santiago, las medidas de seguridad son un punto fundamental en el sentido de, bueno, de proteger los bosques como tal, proteger también a los líderes sociales o a los líderes ambientales que están en los territorios trabajando para proteger los bosques y que muchas veces, eh, digamos que se ponen en riesgo y pueden inclusive llegar a perder la vida por hacer este trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido es importante proteger a esas personas, también asegurar que se protegen los bosques y, digamos, diseñar estrategias muy desde la perspectiva digamos, del ángulo de seguridad para identificar esos actores que están deforestando a gran escala, esas, digamos que, mafias o grupos organizados que financian y ejecutan este tipo de acciones para frenar esta tendencia. Pero yo sí estoy convencido que eso no es suficiente y que se debe complementar con, con acciones y medidas en otras dimensiones para que este sea digamos, un accionar que tenga efectos en el corto plazo, pero también genere condiciones para que en el mediano y largo plazo la situación mejore en los territorios y los actores no tengan que recurrir a la deforestación. Y yo creo que ahí es importante que haya una, una presencia integral del Estado con educación, salud, justicia, de forma que los distintos conflictos que se dan en los territorios y las distintas dinámicas que pueden incentivar a una persona para deforestar dejen de existir y que las personas tengan, digamos, que sean conscientes de que existen alternativas más sostenibles, como mencionaba Martín hace un momento, de que exista esa conciencia, por ejemplo, de que el bosque se puede aprovechar de una forma sostenible, que la forma de aprovechar el territorio no es simplemente cortar árboles para meter vacas o especular sobre el precio de un terreno y digamos que acaparar tierras pensando que en el futuro no los vende, sino digamos que generar estas dinámicas en los territorios que generen una interacción mucho más positiva con los bosques. Y el tercer punto que quisiera enfatizar ahí es el de la coordinación. Yo creo que para lograr esto de forma efectiva es fundamental que los distintos entes del gobierno coordinen sus acciones en los territorios y que también se coordinen entre el nivel nacional, el nivel regional
y digamos que ya el trabajo con las comunidades venga muy bien articulado con las políticas nacionales y todos estos objetivos, inclusive que planteamos en acuerdos internacionales. Yo creo que esa coordinación y articulación es fundamental para llegar con una agenda de política integral a los territorios que permita efectivamente reducir la deforestación. Un punto estratégico, es una pregunta compleja porque es una pregunta complejísima porque lo ambiental interactúa con contextos más amplios que la agenda misma de protección de los bosques o de lo que uno puede hacer a través de ella como desarrollos productivos. Es una agenda de la gobernanza. Entonces, donde no hay gobernanza, pues el territorio es un desorden administrativo donde pues los actores ilegales aprovechan, entran en estas estructuras desorganizadas de gestión del territorio y pues se posicionan. Y pues cuando ya hay un actor ilegal, una fuerza armada, es muy difícil plantear cualquier agenda exclusivamente ambiental. La agenda ambiental tiene que caminar sobre una agenda del aumento y de la solución estructural de los problemas de gobernanza, que puede, pero coincido con Santiago coincido con Santiago en el planteamiento de su pregunta y coincido con Felipe en que sí se pueden hacer cosas desde la agenda ambiental. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la agenda ambiental? Y yo lo resumiría en descentralizar la gestión ambiental. Darle y hacer procesos de fortalecimiento para que las instituciones, las agremiaciones campesinas, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios puedan administrar recursos. Hay un experimento muy interesante a través de la no causación del impuesto al carbono que está permitiendo que entre financiamiento y que se generen procesos de administración y de demostrar resultados de mitigación de cambio climático desde el territorio y con esto se acceda a recursos para hacer los cambios de productivos que se requieren para una convivencia armónica con los bosques. Cosas de este estilo, pero pues no solo un ejemplo, sino pues toda una política de descentralizar la gestión y permitir que las personas que están interactuando con los bosques, no porque viene la meta del nivel internacional o porque está en un documento de política pública, sí se podrá contar en las metas nacionales, pero esa no es la razón, es porque la gente ve en el bosque que tiene al lado de su finca o de su resguardo una oportunidad para vivir mejor. Entonces, y esto se da a través de financiamiento, pero no cualquier tipo de financiamiento que entre y fortalezca las estructuras de gobernanza de los territorios. Esto suena un poco como cliché, pero es dinero entrando a la estructura administrativa de la organización campesina, de la agremiación campesina, y en la medida que va entrando el dinero los insta a plantearse objetivos ambientales más ambiciosos y a cambiar o a fortalecer su buena visión del bosque. Creo que este es el camino que se debe recorrer hacia el trabajo comunitario forestal en escenarios de conflicto. Aprovechando este tema, sería interesante hablar de los avances normativos e institucionales que hemos logrado o que se están planteando y se siguen desarrollando. Un buen ejemplo es el catastro multipropósito consignado en el primer punto del acuerdo de paz. ¿Cómo juega esta medida en el abordaje de las causas estructurales de la deforestación y cómo se podrían desarrollar planes para mejorar la calidad de vida de las comunidades que se ven afectadas por la deforestación? Esta calidad de vida que, como decía Martín, se está deteriorando y culturalmente se está desvaneciendo cada vez más en el tiempo. Bueno, yo puedo empezar hablando un poco sobre ese punto que menciona Santiago, que es el del catastro multipropósito. Y yo creo que para un país como Colombia, donde hay esa ausencia de información sobre qué, qué territorios son de quién y para qué se usan, eh, digamos que esa ausencia hace que sea muy difícil entender muchas dinámicas y planear de acuerdo a las realidades de los territorios, ¿no? Entonces yo creo que los avances que se han venido dando con el catastro multipropósito son muy importantes. Digamos que como menciona Santiago, ese era uno de los puntos clave en el punto uno del acuerdo de paz y digamos que es un tema que ha sido recurrente en los últimos años y yo creo que en la medida que podamos tener ese catastro y mapear muy bien qué actividades se dan en los territorios
de quién es propiedad cada parte del territorio, se van a poder diseñar planes, implementar medidas mucho más precisas y mucho más adecuadas para lograr los objetivos que tengan. Entonces, por ejemplo, ahí hay temas como, por ejemplo, el impuesto predial. Hay zonas donde ese acaparamiento de tierras en los que se meten unas vacas en la zona deforestada simplemente para ocuparla, y digamos que se da una actividad económica muy ineficiente. Y ahí lo que importa es el valor futuro de la tierra, o los actores lo que están haciendo es especular. Si uno lograra tener un catastro muy bien organizado, donde sabe esos territorios dónde están y pudiera, por ejemplo, cobrar ese impuesto predial, eso de entrada genera un desincentivo económico para este tipo de dinámicas. Entonces, sin el catastro no se van a poder implementar muchas de las medidas que existen en Colombia hace mucho tiempo, pero que simplemente no llegan a ciertas zonas por la falta de información. Entonces, en ese punto yo creo que es clave aumentar la ambición para llevar el catastro a más regiones, porque digamos que se tienen avances, pero digamos que la gran mayoría del territorio colombiano sigue sin tener esa información. Entonces, yo creo que el rol del catastro va a ser fundamental para poder hacer políticas que regulen y que el uso del suelo en Colombia de forma efectiva. Yo creo que esos son muy buenos ejemplos. Yo adicionaría que en términos de avance también está, ya lo había mencionado, pero lo destaco en este componente, el impuesto al carbono y en especial su mecanismo de no causación que permite que a través de proyectos de mitigación, eh, que principalmente son proyectos rurales en la oferta de certificados, pues se genere un proceso de financiamiento. Esto se establece con la reforma tributaria de la ley 1819. También está la modificación al Sistema Nacional de Regalías a través del acuerdo número 5 en 2019 que crea más 5%, crea una ventana de 5% para temas específicamente ambientales asociados a municipios con altas tasas de pobreza, financiamiento directo para la innovación y reducción de la deforestación, pero todo bajo una bolsa de destinación específica ambiental. Entonces, esto es una muy grande oportunidad. Y ahí el tema para que esto sea exitoso y pues se vea en territorio es los detalles y el seguimiento a la correcta implementación. Entonces, todo el componente de regalías hay que ver cómo se comportará esto en los OCAT, qué tipo de proyectos se financian y se le pone la sombrilla ambiental, que tienen que ser ambientales de verdad. Tienen que ser proyectos muy bien diseñados y trabajar en la capacidad de formular proyectos a nivel municipal es un campo de acción que yo veo con muy buenos ojos ahora, en especial por esta reforma de regalías. Y a su vez también en el otro ejemplo que pongo de la no causación del impuesto al carbono, pues cómo es la calidad de estos proyectos y los tratos entre los contratos y los apoyos que generan los intermediarios técnicos con las comunidades. Ahí hay dos oportunidades, dos ejemplos. La agenda ha avanzado muchísimo, pero pues la consolidación de los procesos de descentralización va a estar en estos detalles. Ahí se necesita como una veeduría ciudadana muy activa que permita que esto genere los cambios, que no se nos pierda la oportunidad. Sí, y yo ahí simplemente quisiera añadir un punto frente a esos avances, y es que bueno, este año el DNP publicó un documento COMPES, o digamos el borrador de un documento COMPES que tiene como objetivo eh, reducir, digamos, la meta de llevar la deforestación neta a cero en los próximos 10 años en Colombia. Entonces yo creo que este también es un buen avance de que el DNP y el gobierno digamos, haciendo una política específica para la protección de los bosques. Y como dice Martín, yo creo que ahí la clave va a ser, bueno, hacer seguimiento a que lo que se plantee en ese COMPES finalmente se cumpla, y pues que los detalles y la minucia en la implementación lleve a que realmente se alcancen los resultados esperados, y que las comunidades en los territorios que están más cercanas a los bosques implementen las medidas que se plantean desde el gobierno y también se beneficien de este tipo de políticas.
Felipe tocó el tema de los retos. Para los que no están muy familiarizados, me gustaría que nos contaran qué es el Bond Challenge, las ODS y las metas del cambio climático y qué significa participar y cumplir con ellas. Bueno, en general esas, digamos que los ODS, el Bond Challenge y los objetivos de cambio climático son, digamos, estos, como mencionábamos hace un rato, estos grandes objetivos o lineamientos que se dan a nivel internacional para, digamos, con una agenda de desarrollo común entre los países. Muchos de esos están enmarcados dentro de procesos que se adelantan desde o se lideran desde las Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que los países miembros de las Naciones Unidas definieron en el 2015 como una agenda universal o un llamado universal para lograr objetivos de desarrollo como poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todos los países del mundo, las regiones del mundo tengan paz y que haya, digamos, que más prosperidad en el mundo. Entonces, eh, estos 17 objetivos, que son los ODS, son, digamos, están diseñados o planteados de una forma en que la interacción entre ellos es fundamental y se reconoce desde las Naciones Unidas que todos están interconectados. Y digamos que en este caso de los bosques, si uno quisiera hacer zoom en el objetivo de desarrollo sostenible que hace énfasis en este tema, sería el ODS número 15, que es el de vida de ecosistemas terrestres, pues ese es el gran objetivo. Por otro lado, mencionábamos, por ejemplo, el Bond Challenge. Ese también es un desafío, digamos, que se pusieron muchos países, digamos, también en el marco de las Naciones Unidas, para restaurar ecosistemas boscosos. Entonces ahí lo que se plantearon los países fue, bueno, desarrollemos una agenda global para lograr restaurar 150 millones de hectáreas de bosques degradados y deforestados en el 2020 y 300 millones de hectáreas en el 2030. Digamos que ese fue el objetivo que se pusieron en un principio, pero, y que eso fue, digamos que en el 2011 cuando se lanzó este desafío, eh, pero digamos que pues ya estando en el 2020 se ha visto pues digamos que la meta no se cumplió y digamos que ni siquiera estuvieron muy cerca de cumplirla. Entonces ahí es uno de esos temas en que volvemos al mismo problema del que hablábamos hace un rato y es estos objetivos internacionales para un país como Colombia son importantes porque ayudan a poner, digamos que un norte de políticas, ayudan a articularse con todo el sector multilateral y con otros países que en muchos casos son donantes para estos temas y que hacen que Colombia sea un país que recibe los recursos, pero en la medida en que no se implementen las acciones en el territorio y pues no, digamos que no va a haber un efecto, un impacto muy grande de suscribirse a ellas. Entonces ese es uno de los grandes desafíos al, digamos, suscribirse a estas iniciativas. También en esta esfera de los acuerdos internacionales que bien describes, Felipe, está el compromiso de las contribuciones que hace cada país en el marco del Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas. Colombia acaba de anunciar que la actualización de su contribución va a ascender, pasó de un 20% de reducciones esperadas en el 2030 a un 51%, y gran parte del fundamento de esto va a ser una drástica reducción de la deforestación. Uh, Esa interacción de los objetivos de desarrollo sostenible respecto a los bosques, el objetivo 3, el objetivo 15, que es el objetivo de los bosques, pero también el objetivo 13, que es el objetivo del cambio climático, está generando una agenda gana-gana. Yo me atrevería a decir que la mayor parte de la financiación ahora para la gestión forestal en Colombia viene de la ventana de cambio climático, pues porque la principal fuente de emisiones y una de las principales acciones para mejorar la capacidad adaptativa de los territorios está en los bosques. Entonces tiene mucho sentido que la agenda climática tenga una gran influencia de la agenda forestal. Eh, para, Solo para reforzar lo que ya nos plantea Felipe, definitivamente el éxito de todas estas metas internacionales y estos compromisos estará en los cambios que logremos hacer en tierra, que los procesos que logremos hacer en el fortalecimiento comunitario.
Para cerrar, ¿cómo puede ayudar la gente que los escucha desde las regiones y las ciudades del país, que tal vez no están al tanto del tema, pero que les gustaría aportar y contribuir a iniciar procesos de restauración? Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta, digamos, es un poco a lo que hemos estado apuntando todo el tiempo con Martín y a decir, bueno, ¿qué se puede hacer desde los territorios? Y en el tema puntual de la restauración y de la conservación de los bosques, yo creo que sobre todo los actores que están en zonas próximas a bosques pueden digamos, y que por ejemplo que trabajan en agricultura o que promueven proyectos productivos en esas zonas, pueden enfocar sus esfuerzos en promover, por ejemplo, cultivos agroforestales en zonas cercanas a los bosques que permitan tener una zona de amortiguación, digamos, que frenen esa expansión de la frontera agrícola. Y de esta forma se logran los beneficios ambientales, por ejemplo, con el secuestro de carbono por medio de los árboles, etcétera, pero también pues se generan ingresos para las comunidades y alternativas de vida sostenibles que digamos que tienen una interacción positiva con los bosques. Martín hace un rato también mencionaba como digamos, estas comunidades pueden aprovechar productos, no solo los productos maderables, pero los no maderables del bosque de forma sostenible. Entonces, todas estas son acciones que se pueden empezar a adelantar desde el territorio que permiten que digamos, se cambie un poco esa lógica de la interacción con los bosques y en la que la conservación de los bosques pues genera esos impactos socioeconómicos que son muy relevantes. Totalmente de acuerdo. Yo destaco que las personas en los territorios a veces no tienen comportamientos no sostenibles porque quieran. A veces es un contexto de falta de oportunidades. Y yo pienso en decir un mensaje para las personas que están ahora en interacción con los bosques, es que estén atentos a las oportunidades porque esta agenda internacional y esa preocupación de las instituciones del nivel central por demostrar metas y resultados en reducción de la deforestación y en enlazados a objetivos de cambio climático está creando nuevas oportunidades. Entonces, tal vez estas transiciones de procesos no sostenibles con el entorno hacia procesos que mejoren la calidad de vida a través de un uso correcto de la naturaleza, y cuando digo correcto es que pueda coexistir a largo plazo, están abriendo oportunidades. Estén muy pendientes de qué está pensando el municipio. Pregúntenle en las oficinas municipales cuáles van a ser los proyectos que se van a presentar a los OCAT en la ventana de cambio climático. Mapeen dónde la cooperación está llegando. Seguro la cooperación ahora está llegando en áreas muy cercanas a las personas que conviven con los bosques y se pueden anclar a estos procesos. No pierdan la esperanza y no perpetúen una cultura lejana a los bosques. Creo que, como les expliqué cuando mirábamos esa relación entre comunidades y bosques, o como planteaba mejor, nuestras comunidades rurales sienten los árboles como propios en diferentes niveles, inclusive niveles espirituales. Un mensaje es que no se pierda ese vínculo y lo vean como una oportunidad, una ventana que los va a llevar a un mejor futuro. Pero esto en concreto es estar pendientes de las fuentes de financiamiento y hacer los esfuerzos necesarios para mantener la gobernanza, sus estructuras de gobernanza, y escriban proyectos, planteen proyectos. Hay muchas instancias dispuestas a colaborar. Tenemos que crear estos vínculos entre la experticia y las personas en territorio para ayudar a formular estos proyectos y crear estas transiciones hacia una mejor calidad de vida. Bueno, agradecemos a Felipe Orjuela y a Martín Camilo Pérez por su participación en el episodio de hoy y los invitamos a consultar la nota de política que escribe Felipe y Ángela María Aristizábal. La pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Lides Colombia en Facebook y Colombia Lides en Instagram y en Twitter. Síganos en YouTube y esté pendiente de nuestros siguientes episodios. De nuevo, Martín y Felipe, una conversación muy interesante, muy pertinente y muy necesaria. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a los dos, Felipe y Santiago, una muy amena conversación. Espero la repitamos después o la mantengamos viva.
Sí, así es. Espero que sí, que sea la primera de muchas y también muchas gracias a Lides por darnos este espacio y por promover este tipo de conversaciones.